verás tiene una forma circular en sus paneles o semicircular, pero si ustedes la ven desde arriba, desde las escalinatas de acá de la Sala Petrucci del Teatro Argentino, lo que está formando es un número 90 que tiene que ver con los 90 años que cumple el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Lo que nos permite a nosotros este formato semicircular es que la muestra pueda ser caminada, pueda ser recorrida, pueda entrarse en las tramas de la historia por distintos temas de interés o por distintos núcleos temáticos. Perfectamente la muestra puede ser recorrida primero empezando por la historia de la provincia de Buenos Aires o primero por el poblamiento, que te conducen necesariamente a la historia y a pasar por la frontera. Y la idea es que tenga múltiples formas de ingreso y que también esté dirigida a múltiples públicos. No es una muestra para un público especializado, pero sí también lo es. No es una muestra para adultos, es una muestra también para jóvenes y para estudiantes. Y lo que tratamos de hacer con este tipo de dispositivos de comunicación de la historia y del pasado es justamente eso, es que puedan ser apropiados y aprovechados por los públicos más amplios que uno pueda imaginar. Mi nombre es Alicia Sarno, yo soy parte del equipo de trabajo del archivo. La curaduría de nuestras exposiciones siempre es colectiva, no soy yo sola, somos un grupo de trabajo. Y la idea, hace muchos años que realizamos exposiciones en el archivo, que generalmente se inauguran aquí en La Plata y luego quedan disponibles para pasear por la provincia según los municipios lo requieran. Siempre la idea es pensar en exposiciones como dispositivos que acercan el patrimonio que tiene nuestro archivo y el conocimiento histórico a personas que por ahí no tienen un vínculo directo con la historia, no son investigadores. Es para un público general y tratamos eso en lo posible de que sean un lenguaje accesible y con una puesta museográfica que atraiga también visualmente. Además, la disposición de la exposición está dada como para que el visitante la pueda recorrer sin necesidad de nuestra guía y lo haga empiece por donde quiere y siga y continúe y termine por donde mejor le parezca. Donde estamos aquí nosotros es la unidad temática o la estancia correspondiente al Archivo Histórico de la provincia, que es lo que cuenta desde su fundación, más o menos las trayectorias seguidas hasta el presente. Interesa ver, por ejemplo, la foto original del momento de fundación, donde está Levene con autoridades eclesiásticas, civiles, junto a, por ejemplo, el pañuelo de una madre de Plaza de Mayo, que lo tenés por allí en una vitrina, que corresponde a Adelina de Mati de Alaye, madre de Plaza de Mayo de La Plata, que marca la continuidad desde la documentación del archivo del siglo XVII a lo que es el ingreso en nuestro archivo de la historia reciente, que para nosotros es un hito importantísimo. En esta estación o unidad temática hay un enorme esfuerzo de síntesis de contar la historia de la provincia y de alguna manera como el archivo ha contribuido en sus 90 años a historiarla, ¿no? Bueno, algunos mapas que nos permiten ver cómo era la provincia antes de que fuera la provincia, porque si vos te fijás en lo que dice este pequeño texto de aquí, podemos hablar de la provincia en sí a partir de 1820. Claro. ¿Sí? Cuando se disuelven los gobiernos centrales y las provincias se actúan en forma autónoma. Estos mapas son previos a eso y muestran de alguna manera cómo era ese territorio que tenía ya una identidad propia previos al 20 y básicamente te va
mostrando también cómo la frontera iba fluctuando, avanzando, cómo avanzaba y también retrocedía de alguna manera. Ese documento de ahí que estaba como... Estos documentos tienen que ver, sí, con los orígenes de la provincia de Buenos Aires. Son dos documentos originales. De la misma forma que lo que tenés aquí, cuando puedas girarlo en esta vitrina, algunos, en este momento, algunos por unas cuestiones de seguridad, algunos documentos son copias, igualmente sirven para ejemplificarlo. Este, por ejemplo, que tenés allí atrás, es un expediente de 1700 y pico del virrey Bertis, donde se presenta Josep de Bertis y Salcedo, virrey de las provincias de Buenos Aires, enuncia todos sus títulos y las jurisdicciones y nombra dentro de la jurisdicción que le compete a las Islas Malvinas. Eso es sumamente interesante. Lo que hemos tratado de hacer también con los documentos es una síntesis para acompañar un poco de la historia de la provincia hasta la actualidad, pasando por documentos que tienen que ver con la fundación de La Plata. Estas facturas son de la época fundacional. Allí en la otra vitrina, si podemos ver, el presupuesto de las fiestas de la inauguración de la ciudad capital y la ley cediendo la ciudad de Buenos Aires a la República, de lo cual se desprende obviamente que la provincia necesitaba otra capital y se funda la ciudad de La Plata. Esto también es interesante, como te decía Guillermo hace un rato, la presencia del conurbano, muchas veces negado o en la historia de la provincia, le da a esta gran parte de sus características. Este documento tiene que ver con el viaducto Sarandí. Este viaducto que se crea en la época de la gobernación de Domingo Alfredo Mercante, el gobernador del primer peronismo. Este viaducto, que era una necesidad imperiosa para los pobladores de la zona, se construye en ese momento y es uno de los íconos de este conurbano que crecía y avanzaba. Esta estación corresponde a la frontera. Si hablamos de la provincia de Buenos Aires, no podemos dejar de mencionar el tema de la frontera. La provincia fue un espacio de fronteras que iban corriéndose y avanzando y retrocediendo. Fronteras no con la idea de aquello que separa una cosa de la otra, sino ese espacio de contacto, que muchas veces era un contacto problemático, conflictivo y hasta armado en algunos casos, pero siempre también de contacto intercultural. La frontera es muy rica. Y en la provincia de Buenos Aires era una realidad permanente en su devenir histórico. Precisamente lo que tenemos aquí son documentos, que en el archivo hay muchísimo material relacionado con eso, a la vida en la frontera. Por ejemplo, esto es un tipeado original en donde Juan Manuel de Rosas se le establece el contacto con los aborígenes de negociación pacífica. Esto era una constante en Rosas, tanto Rosas estanciero como Rosas en la campaña al desierto, que sí la hizo en el 33, y como Rosas gobernador. Siempre hubo una negociación con los grupos aborígenes. Después, esto es muy interesante, se describe a un muchacho, a un niño, dice ahí, pero tenía 18 años, que está cautivo
de los indios. Y se hace una minuciosa descripción de cómo era la estatura, el color de los ojos. Eso es muy frecuente. Después lo vamos a ver incluso en el expediente que hay de Moreira o en otros documentos más. Como no había fotografías ni había forma de poder registrar a la persona, al delincuente o a lo que se estaban refiriendo, las descripciones fisonómicas eran muy detalladas, ¿no? Es este caso. Este mapa, que es parte de la colección Ibarguren de avance de frontera del Archivo Histórico, muestra la ubicación de Carmen de Patagones, que corresponde a la provincia de Buenos Aires, era el extremo más sur de la provincia, siempre un lugar absolutamente estratégico porque estaba sobre el mar. Marca la ubicación de Patagones en un mapa. Lo que tienen allí, por ejemplo, en este documento, aquí, es cuando la Cámara de Representantes otorga tierras a un cacique llamado Melinao. Esto del otorgamiento de tierras también era parte de una realidad, también era parte de la realidad del hecho de que le prometían las tierras y después no se las daban. Y el poblamiento de la provincia de Buenos Aires, sin duda, lo comenzamos desde los repartos de tierras de Garay, ¿sí? Estas son las mercedes de tierras. Estos documentos tienen que ver con las mercedes de tierra otorgadas por Garay a los que lo habían acompañado. Y es interesante ver una cosa: generalmente cuando se habla de frontera sí hablamos del aborigen, de los indios, y cuando hablamos de poblamiento ya hablamos de los pueblos que surgen a través como desprendimientos de los fortines o de la presencia del español. Sin embargo, los documentos que están aquí son cesiones de tierras al cacique Catriel y al grupo de Coliqueo, que era de los toldos. ¿Qué quiere decir esto? Que el poblamiento no comienza con la llegada del español. El poblamiento es previo y había grupos de aborígenes asentados con mayor o menor estabilidad en la provincia de Buenos Aires. En este caso son los indios, los llamados indios amigos, que piden, en el caso de Catriel en azul, que se les entreguen las tierras prometidas. Y a Coliqueo también hay un problema ahí entre ellos mismos por una cuestión de tierras que se les habían otorgado. En general, lo que se ve en este sector es eso, cómo va avanzando la civilización con la fundación de sus pueblos. Esto es un original, sí, está expuesto el original. Claro. Peralta Ramos solicita permiso para en tierras de su propiedad fundar la ciudad y se le otorga el permiso, y esa es la fundación de la ciudad de Mar del Plata. En otro de los expedientes hay un intento por fundar Balcarce, que no se ponen de acuerdo en el terreno indicado, y bueno, ese proceso se da con posterioridad. Pero en general lo que contamos aquí es eso, cómo se va haciendo el poblamiento en la provincia y cómo van surgiendo los poblados. No es partido en este caso, claro, es la ciudad. ¿Sí? Después se conforman los partidos. Es la ciudad con sus autoridades, que originariamente eran los jueces de paz, y después surge por ley de la provincia la ley de municipalidad. Es muy diverso el tema del poblamiento en la provincia. Muchas de las ciudades surgen por la presencia de la estación del ferrocarril, ¿sí? Que también el dueño de las tierras cede para formar allí la estación, y de la estación surge la ciudad. En otros casos son desprendimientos de los fortines. Donde había un fortín, luego hay una ciudad. Fuerte Independencia es Bahía Blanca, el fuerte Santi Espíritu fue luego Azul. Tenés ese proceso de poblamiento por un lado. Y después las ciudades más nuevas. Esta es bastante nueva, Mar del Plata. La Plata, que se crea en 1882 y surge en su totalidad. En general los otros son procesos, ¿sí? Esto no, esto surgió una ciudad diseñada
con un todo, como un todo, de un momento para el otro. Y aquí retornamos un poco al acervo del archivo histórico. Lo que hemos querido mostrar aquí en una síntesis, pero súper apretadas, son algunas de las joyas de la abuela de nuestro archivo, que son muchos más que estas. Y no son solamente la de los próceres o los personajes notables, sino también de los anónimos hacedores de la historia. Este expediente es sumamente interesante, este que tenés aquí con la trenza. ¿Sí? La trenza es una trenza cortada a una mujer. Se inician acciones contra el hombre que le ha cortado la trenza a su mujer, suponiendo que le ha sido infiel. Esa es la presentación general. Cortar el cabello a la mujer siempre fue una forma de hacer pública una falta cometida por la mujer. Lo interesante es cuando uno comienza a leer el expediente, que es de 1792 o 3, y vemos cómo se daba la relación en la villa de Luján. Esta gente vivía en lo que era jurisdicción de la villa de Luján. Entra de noche a la casa de Isabel Gallardo, que así se llamaba, por la ventana, como lo hacía siempre, y la encuentra a Isabel con otro hombre. Entonces decide cortarle la trenza. El padre, la madre y el hermano de Isabel son los que accionan contra Felipe Arroyo, diciendo que ha querido abusar. En realidad hay toda una controversia allí, porque él dice que esa relación era medianamente consentida por los padres y que incluso tenían una hija en común. No eran casados, no eran marido y mujer. Bueno, esto es el desarrollo de este expediente. Yo la primera vez que lo vi, cuando comencé a trabajar en el archivo, que hace ya un montón de años, realmente no lo podía creer, que la trenza y el documento, pero fundamentalmente la trenza, hubiera logrado sobrevivir desde 1792 y estar entre nosotros. Después tenés otras maravillas. Documento con la firma original de Belgrano y de San Martín. No son los únicos, hemos puesto estos aquí. Esto tiene que ver con la causa seguida a Juan Moreira. Esto es un largo expediente. Esta foja que exponemos aquí es la que describe las características físicas de Moreira. Moreira es uno de los de los gauchos llamados en algún momento malos y mal entretenidos, bravos y mal entretenidos, pero era un personaje muy cercano a la política del momento, Moreira, y está la causa completa que se hizo contra Moreira. Lo que tenés al lado es una copia de época del acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, ¿sí? Uno de los pactos persistentes que figuran en la Constitución Histórica del 1853. Este es el acuerdo firmado por las provincias, que entre otros da después como resultado la Constitución Nacional. El expediente que está detrás de ese, que también es de 1700 y algo, tiene una particularidad. La letra era encadenada. No tenía espacios, escribían en forma continua. Y hoy realmente, para poder ver el contenido general de ese expediente, tenemos que recurrir a un paleógrafo, ¿sí? Alguien que se dedica al estudio y la lectura de ese tipo de letras. Acá tenemos el archivo de la provincia de Buenos Aires. Acá es como si hubiéramos traído un anaquel del archivo de histórico de la provincia de Buenos Aires. Esto es fines del siglo XIX, el juzgado del crimen. Están apretados papeles muy amarillos que tienen la historia y las voces de los de más abajo. En los siglos XVIII y XIX y en el periodo colonial era la justicia criminal la que
permitía la voz de los que no tenían voz. Es cuando chocaban con el Estado, cuando chocaban con el crimen, cuando chocaban con la violación de la norma, cuando los sectores subalternos tenían la oportunidad de expresar su visión del mundo en un alegato que era transcripto por un escribano y que, como en la trenza que ustedes acaban de ver y que les mostró Alicia, podían explicar los porqué de actuar de determinada manera, su forma de entender el mundo, su forma de entender las jerarquías sociales, y nos permiten lo más rico de la reconstrucción de la historia social. Así que los invito a meterse y a entrar entre los papeles del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.